se ha dado la salida, por tanto, a esta carrera, el premio Brabant. Vemos que no está entre los participantes de Bilonger y vemos cómo es Castellana la que en estos momentos toma el mando del pelotón. Primer puesto para Castellana, la número 7, con la monta de Iván Borrego. Por detrás vemos a Arsalan, también situado en tercera posición. Vemos a Not So Bright, cuarto Sensu, quinta posición para Lodosa. A continuación vemos a Chatarrilla. En las últimas posiciones vemos a Novgorod, vemos también a Sucarrieta y cierra Agua Marina. En plena recta de enfrente, con Castellana en la primera posición, segunda posición para Arsalan, primera posición para Castellana, segunda posición para Arsalan. Por el exterior vemos a Not So Bright, por el interior vemos a Sensu. La quinta plaza es para Chatarrilla junto con Lodosa. Los participantes se están acercando ya a la curva, con Castellana invariablemente en el primer puesto. El favorito Sucarrieta con la gorra roja marcha en la penúltima posición. Avanza ligeramente Agua Marina, se queda último Novgorod. En la curva, primer puesto, invariablemente Castellana, la número 7. Suele ir en punta esta yegua. Arsalan, el segundo favorito, segundo. Tercer puesto para Sensu. Cuarta posición para Not So Bright. Los caballos que están abordando ya la recta definitiva. Primer puesto Castellana, segundo puesto Arsalan, tercer puesto por el interior Sensu. Viene Not So Bright, intenta venir Agua Marina por todo el exterior. Primer puesto para Castellana por los palos. Agua Marina que acelera por todo el exterior. El favorito Sucarrieta que aparece por el centro. Atención a Sucarrieta, atención a Sucarrieta por todo el exterior. Novgorod, atención a Novgorod. Intenta aguantar Sucarrieta. Novgorod por el exterior, lucha entre los dos. Novgorod que se viene a ganar, aguanta Sucarrieta. Novgorod primero, segunda posición Sucarrieta, tercera posición para el número 9 de Chatarrilla y cuarta la número 4 Agua Marina. Victoria para el número 8 Novgorod, tapado en el fondo del pelotón por Roberto Carlos Montenegro, y que vino por todo el exterior de la pista a superar al favorito Sucarrieta, que también marchó escondido atrás del pelotón. Uno presentó su candidatura por el centro de la pista, Janacek, el otro, Montenegro, prefirió irse al exterior, no complicarse la vida, mostrar pista a su caballo, y el remate de este le ha permitido ganar. Primero, por tanto, el número 8, segundo el número 3, tercera la número 9 y cuarta